Estamos sacando nuestra señal desde la Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe, aquí en Huehuetenango. Estamos sobre la Quinta Avenida 6-30 de la zona 1 de esta ciudad. Enviando a todos un cordial saludo, absolutamente a todos, aquí a los que en el territorio nacional y para quienes también fuera de nuestro territorio están pendientes de nuestra transmisión. Hoy estamos en la bendición de estar en un día martes, en la gracia de Cristo, y ahora en la segunda etapa del mes de abril. Ya vamos por cerrar el cuarto mes de este año 2020. Pero en la gracia de Dios queremos también entregarle a usted una palabra de bendición, una palabra de armonía y de tranquilidad en el corazón, para que ya sea que usted haya recibido a Jesucristo o que esté en este proceso para recibirlo, esté usted evaluando o midiendo las cosas que están pasando, para al final decidir usted mismo por su propio corazón si abre su corazón a Dios y a las cosas gloriosas que le pertenecen a Él. Yo esta mañana quiero compartirle una reflexión que nos permita crecer para entender lo que pasó con la promesa que el Señor Jesucristo le entregó a los suyos, y al cumplimiento también de la promesa de la cual ya había hablado el profeta Joel en su profecía. Joel, en el capítulo 2:28, yo quiero leer específicamente esto que leemos ahora, porque esta promesa ya es una realidad, pero en aquel tiempo, cuando el profeta Joel la prometió, no podía cumplirse en ese momento, sino hasta que llegara el tiempo establecido por el Padre en su potestad. Y entonces nosotros sabemos que todas estas cosas, las cosas en la vida tienen un tiempo. Yo le quiero leer a usted lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, porque en este capítulo es donde el profeta promete la venida del Espíritu Santo, de este maravilloso don o regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, para que no nos quedáramos solos. Usted recuerde el diálogo que cuando Jesucristo, hablando en el capítulo 16 de Juan, les nota la preocupación a los discípulos, a los apóstoles, de que Él les había anunciado que era necesario que se fuera. Pero Él les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Es necesario que me vaya, pero si me voy, les envío a otro. Y estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir en su momento. Ahora escuche usted lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2 y versículo 28. Esto es parte del Antiguo Testamento. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y yo también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Aquí el Señor, a través del profeta, comprimió una gran cantidad de años, porque vea que entre la promesa y el cumplimiento hay cientos de años. Antes de que Jesucristo viniera, Joel, más o menos entre 500 y 600 años antes, había hecho la promesa. Pasaron todos esos años, y luego pasaron los años del primer siglo y la fundación de la primera iglesia, ¿sí? La iglesia original, la que allá en Jerusalén surge después del derramamiento del Espíritu, el cual sucede en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2, cuando se cumple precisamente lo que Jesucristo les había dicho a sus discípulos, que no se fueran de ahí, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa. Pero de allá han pasado a nuestras alturas, fíjese usted, 2 milenios, 20 siglos. Ya pasaron 20 siglos de eso. Y todavía sigue siendo activa la realidad de que el Espíritu Santo, viniendo, nos llena de las capacidades, nos llena del entendimiento
y del poder que nosotros necesitamos para seguir avanzando en la vida. El profeta Joel prometió lo que ya leímos. Ahora quiero moverme un poquito hacia el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 17, 2 versículo 17. Y vea usted, usted ve que estoy hojeando la Biblia precisamente para que vea que de ella, de la Biblia, estoy sacando estos versículos para darle a conocer lo que dice la palabra de Dios. En este pasaje, dice en el capítulo 2, versículo 17, está el cumplimiento de lo que Joel en aquel día dijo. Y dice, y en los postreros días dice Dios. Y estas palabras las está repitiendo el apóstol Pedro en el día en que el Espíritu les llenó a todos. Y todos empezaron, unos magnificando a Dios, otros hablando en profecía, otros cantando y hablando en lenguas. Y era realmente una reunión donde Dios estaba teniendo una expresión muy profusa, muy abundante. Y entonces dice, en estos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entienda usted que profetizar en este nivel es hablar la palabra de Dios en voz alta, anunciar lo que Dios ya dijo, y no se está tratando de decir, adivinar el futuro. No tiene nada que ver con eso. Pero sí tiene que ver con el anuncio de la palabra de Dios para que todo el que la oiga, su corazón realmente reciba la palabra y también reciba la salvación. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, está la promesa, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí son las palabras que el apóstol Pedro repite de la profecía entregada por Joel allá en el capítulo 2 de su profecía. Ahora nosotros tenemos que entender, y fácilmente lo podemos ver, de que en esta profecía está resumida una gran cantidad de años en un corto mensaje, porque fueron escasamente unos 6 o 7 versículos los que acabamos de decir, pero en medio de esos son siglos los que están comprendidos. Pero es interesante saber que esto tomó en cuenta nuestra vida también. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos aquí todavía y somos testigos fieles de que esto sea cumplido. Y si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón y ha caminado una porción ya de tiempo en ello, usted ya leyó los 66 libros de la Biblia, usted ya se dio cuenta del gozo de cumplir 27 libros del Nuevo Testamento, y usted ha estado leyendo, como nos ha pasado a nosotros en esto, en que hemos estudiado todos los profetas, los mayores y los menores, y hemos visto con gozo cómo todas las cosas que los profetas anunciaron están cumpliéndose, pero al pie de la letra. A nosotros nos toca un gozo y una satisfacción tan grande de que esto que está anunciado es una realidad, y no una realidad aparente, es una realidad verdadera lo que está pasando en las naciones, lo que estamos viendo en los diferentes continentes. Todo este territorio que es el territorio en el mundo está teniendo la manifestación gloriosa de que el nombre del Señor Jesucristo está siendo anunciado por todos los medios. Me llama la atención que los canales de corte internacional, estos canales que usted sabe, ahora los podemos ver en todos lados, y que pues no son canales guatemaltecos y que no están transmitiendo telenovelas, sino que están transmitiendo documentales, toman muy en serio el contenido de la Biblia y de los personajes bíblicos para dar a conocer lo que fue anunciado antes, lo que está apuntado en profecía por los profetas, lo que está anunciado ya en el Nuevo Testamento por los apóstoles y todos los escritores bíblicos. Como dice en la misma Biblia, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia al hombre, para que esté entero preparado para el encuentro con su Señor. Estas cuatro trabajos, 4 tareas que se hacen en relación a la palabra de Dios, esto está dado para que aquel que tiene interés no se quede
sin nada o que se quede corto porque encontró poco. Aquí hay abundancia para todos. Lo que ya está profetizado entonces a partir de aquí por el profeta Joel y después cumplido en el libro de los Hechos, escuche usted, le quiero leer ahora en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Maravilloso lo que ahora nosotros encontramos en esta parte de la Biblia, que es prácticamente el quinto libro de la Biblia. Tenemos el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan, y luego llegamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como quinto libro de la Biblia, tiene una plenitud maravillosa para que usted y yo, al leerlo y comprenderlo, eso es lo que pasa, que cuando uno lo comprende se goza porque logra comprender las cosas como Dios las dijo. Yo podía ver eso en el rostro de mis nietos. Hace unos días tuvimos casi 10 noches de reunión en las cuales les enseñé la palabra de Dios a ellos, y ellos me hacían preguntas, yo les daba las explicaciones y luego cada quien leía la porción que le tocaba y yo les explicaba la palabra, y yo podía ver cómo ellos en su rostro se nota que comprendieron la escritura, que no solo la comprendieron sino que la recibieron, y eso es novedoso. ¿Por qué? Porque es transformador, porque el ser del hombre, aquí están tomados todos, porque esto es genérico, el hombre y la mujer, desde jóvenes pueden comprender la palabra de Dios. Yo notaba en su rostro, en esas noches de gozo, de lectura, de comprensión de la palabra, de que hay algo que está sucediendo dentro de ellos, en su espíritu. Es mucho más allá de su cuerpo, de su naturaleza corpórea. Es más allá, es en lo profundo del ser de cada uno de ellos, en el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está hecha y está dada para que la comprendamos todos. ¿Qué dice la escritura entonces en Hechos capítulo 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, es una fiesta de las 7 fiestas del pueblo de Israel. La fiesta de Pentecostés es la fiesta que se celebraba allá porque estaban esperando la promesa de que el Espíritu Santo viniera al plano de los hombres. Y cuando esta fiesta, aquel día se estaba celebrando, estaban todos unánimes juntos, dice. En el versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí comienza la iglesia. Ahí comienza la iglesia en el poder del Espíritu. Luego de que el Espíritu viene y llena el corazón de aquellos primeros creyentes, ellos fueron las primeras personas en caminar en el orden de una vida cristiana novedosa y espléndida. Y nosotros entendemos que esto se ha ido desarrollando desde el primer siglo y ha llegado hasta nuestro tiempo, y estamos al año 2020, y usted puede ser que este año esté comenzando a conocer las cosas de Dios debido a la necesidad que ahora hay en los pueblos, en las diferentes culturas, debido a que ahora a usted sí le existe una inquietud por leer la Biblia. Tal vez la Biblia ha estado por décadas ahí en su biblioteca y nunca la había tomado en cuenta usted. Yo sé que así sucede. A mí me ocurrió la historia de que hace tiempo compré un libro, pero lo guardé. Hacemos eso mucho. Adquirimos un libro y lo tenemos en nuestra biblioteca y está puesto allá, y lo hemos visto y recordamos dónde lo compramos, pero nunca lo habíamos leído. Pero hubo un día en que yo agarré ese libro, no la Biblia necesariamente, pero ese libro lo agarré y dije, me acordé de que lo había comprado y lo hojeé, me pareció interesante su argumento, y entonces decidí leerlo, lo llevé allá a mi mesa donde tengo para mis lecturas y lo comencé a leer, y en términos de una semana lo disfruté realmente, me gocé en que ese libro lo que me enseñó fue algo muy importante. Pero sobre ese libro, todo lo que está aquí en la palabra de Dios está hecho precisamente para enseñarnos, para corregirnos a nosotros, porque en muchas de las cosas de la vida hemos estado equivocados y hemos necesitado corrección. Para instruirnos, porque hemos
hemos crecido sin instrucción de Dios. Desde el principio nuestros padres no nos atendieron como debíamos. Nuestros maestros nos llevaron por el camino que se les antojó. Las mismas autoridades educativas que debían haber controlado esto nos abandonaron en este sentido y nos dejaron sin conocimiento de Dios. O sea que necesitamos instrucción al respecto de eso. ¿Sabe una cosa? No todos los caminos llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios. Hay religiones que su fin es llevar al hombre a la condenación, a la confusión, a la perdición. Pero el camino que sí nos lleva a nosotros al conocimiento de Dios es el camino de Cristo. Es la vida de Jesús, el modelo de Jesús, el que nosotros tenemos que verlo para imitarlo. Tenemos que verlo para decidir sobre eso, y ya con esto en nuestro corazón no perdemos entonces el norte, vamos en un camino seguro. Por algo dijo el Señor Jesús aquel día: yo soy el camino y la verdad y la vida. Sí, el que está en Cristo, la Biblia misma promete, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, aquellas cosas, a nosotros de niños nos hablaron de muchas cosas que aquí en la Guatemala antigua se contaban. Hay historietas desde La Llorona hasta otro montón de historias falsas y mentirosas que solamente trajeron temores, miedos y angustias al corazón de nosotros los niños. Pero vino un Jesús, un Redentor, vino un Salvador, que vino a llenar de plenitud nuestra vida y que en el compromiso de salvarnos lo entregó todo. Ese es el mensaje del apóstol Pedro. El mensaje que ya leímos en este pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 2. Usted puede tomar nota de esto, del capítulo 2 de Hechos, del versículo 22 hasta el 31. El apóstol Pedro responde allá casi un insulto, porque los acusaron de estar tomados, de estar bebidos, de bebidas alcohólicas y de estar borrachos. De eso los acusaron. Y es el apóstol Pedro el que se detiene en ese momento para decir: momento, no, estos hombres no están borrachos. Lo que acontece aquí con ellos es de que se cumplió la promesa que Dios les había dado a través del profeta Joel. Y es la promesa la que se cumplió, y aquí están todos estos llenos del Espíritu Santo y dispuestos a hacer la obra de Dios. Eso es lo que encontramos en el segundo capítulo del libro de los Hechos, del versículo 22 al 31. Pero mire usted lo que menciona aquí en este mismo mensaje, y esto sí lo quiero leer para que usted vea qué maravillosa la palabra que nos entrega el Dios eterno por medio del apóstol Pedro. Y voy a leer a partir del versículo 36 hasta el versículo 36, que es el más importante en todo este pasaje. Cuando dice, hablando de Jesús, el apóstol Pedro en el versículo 24, dice que a este Jesús Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no tenía poder para retener a Jesucristo muerto todo el tiempo, no. La muerte tuvo que hacer su trabajo a la hora de que Jesús entregó su vida por nosotros. Pero la muerte no podía tener un poder todo el tiempo sobre él. Y dice, ¿por qué? Porque escribe David, el cantor, el joven pastor, cantante de la obra de Dios en el libro de los Salmos, porque David dice de él, escuche cómo dice David: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Escuche usted, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cantante, en este caso del libro de los Salmos, escribió este pasaje en el libro de los Salmos, en el Salmo número 16. Escribe estos versículos de que no iba a dejar a su hijo en el sepulcro para siempre. Y entonces le dice: me hiciste conocer los caminos de la vida. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce el camino de la vida como usted y yo,
estuvo en el vientre de una mujer, en el vientre de ella, la que fue su madre, estuvo en el vientre de ella y nació como nacemos seres humanos después del tiempo que estamos en el embarazo. Pero después iniciamos el recorrido de la vida y año con año vamos caminando hasta que llega el día en el que tenemos que entregar nuestro espíritu de vuelta. Y por eso dice, conocí los caminos de la vida, me permitiste, dice allá, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Porque sabe el Señor que cuando vaya a la tumba su cuerpo no va a quedar ahí, sino que va a levantarse en el poder de la resurrección. Y vale decir que sin la resurrección la fe cristiana estaría muerta, no serviría para nada, porque lo que nos vale para poder hablarle a usted en el poder de Dios es porque Cristo Jesús resucitó y está vivo para siempre. Nunca más la muerte se enseñoreará de él. Luego entonces les dice el apóstol Pedro hablándose a los hombres de su generación: varones hermanos, se los puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, en este caso David actuó como profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de esa resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni que su carne viera corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los apóstoles eran testigos de esto. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto para con nosotros que ahora veis, porque David no subió a los cielos, pero Jesucristo sí. Y dice en este pasaje: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál es esta historia? La historia de que Jesucristo, después de haber hecho la redención de todo el género humano aquí en la tierra, lo que hace pocos días le decía a usted que menciona el libro de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, habiendo hecho ya todo el trabajo de la redención que se necesitaba, el Señor Jesucristo se levanta de aquí, asciende a la presencia del Padre, y llegando donde está el Padre le dice: siéntate a mi diestra, es decir, a su lado derecho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora escuche usted este versículo con el cual cerramos esta lectura. Es el versículo 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es. Jesucristo es Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el señorío sobre todas las cosas. ¿Y Cristo por qué? Porque Él vino preparado precisamente para recuperar lo que se había perdido. ¿Y Señor por qué? Porque Él tiene el señorío en todo. Tenemos que explicarle en cuanto a esto del señorío que todo Él lo recuperó cuando venció en la cruz del Calvario al adversario nuestro, a Satanás, que alegaba aquel día de la tentación que todo el poder del mundo le había sido dado a él. Usted se acuerda de que mediante un engaño, mediante una trampa, él lo obtuvo de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Cuando le saca ya en el Génesis, en el capítulo 3, aquella provocación en la cual él les tiende una trampa a ellos, diciéndoles que Dios no quiere que coman de los frutos del huerto. Aunque ellos conocían la verdad, no tenían en sí mismos el poder en su naturaleza humana de vencer a aquel adversario poderoso que les había salido ahí en la serpiente.
y los engaña. De manera que cuando caen en la trampa del engaño, que vale decir que es la misma trampa que sigue usando el adversario hasta nuestros días, porque el engaño hace confusión en el corazón de las personas y los lleva por un camino de error y los logra condenar. Pero el engaño aquel día le quitó de las manos a Adán y a Eva el derecho que Dios les había dado de gobernar sobre la creación. Entonces toma el adversario este derecho y despoja a Adán del derecho que Dios le había dado. ¿Se acuerda usted que en la tentación, mayormente en la tercera ocasión, el tentador le dice a Jesucristo, estamos hablando de Mateo 3 y 4, en los capítulos 3 y 4, en ese pasaje está la provocación o la tentación que el enemigo trae para tratar de derrotar a Jesucristo. Y el enemigo le dice a Jesucristo, mira, todo el poder del mundo, lo hermoso de las naciones, todo el poder bélico, el poder económico, todo esto te voy a dar si tan solo me adoras. Y cabal con la palabra de Dios en Deuteronomio 6, en Deuteronomio 8 y otra vez Deuteronomio 6, Dios en Cristo Jesús derrota al enemigo. Primero diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Destruido por el poder de la palabra. Y en la tercera ocasión le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás, y la tentación acaba. ¿Por qué? Porque con eso queda demostrado que el Señor es el verdadero dueño y Señor de todo el orden creado. Inició entonces el proceso de recuperación de todo lo que pertenece a Dios y al hombre. Ahora entonces Jesucristo, tomando de nuevo el control de todo, ya no le otorga este control a un hombre nada más, sino le entrega esto a una institución. ¿Qué institución es? La iglesia. La iglesia tiene la recuperación de todo esto que Cristo Jesús recuperó en la cruz del Calvario. Porque había que hacer un pago. El pago que había que hacer era por la causa del pecado del hombre. Pero el pago que se hizo, algunas personas no lo han comprendido y creen que el pago es un pago a Satanás. No, el pago es al Padre, pues el Padre es el ofendido. El Padre es al cual se le hizo ese gran daño cuando la primera pareja de seres humanos le ofendió desobedeciéndole. Entonces esto requería una sanción y la sanción requería un pago en santidad. Dios provee en su Hijo a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y habiendo hecho esto, redimir. ¿Qué es redimir? Es tomar de nuevo lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la comunión que el hombre podía tener con el Dios eterno, con el Padre que habita en su sola potestad. Ahora ya recuperado esto, entonces Jesús es hecho Señor y Cristo. ¿Por qué Señor? Porque le pertenece el señorío. Y porque es Cristo, porque Él es el preparado para hacer la recuperación de todo lo que se había perdido. No podía darse nada en pago de esto. No podía darse algún objeto. No podía darse nada absolutamente, porque nada tenía el carácter de santidad que era necesario para poder recuperar esa comunión entre Dios y los hombres, que era la que necesariamente se había perdido aquel día. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, ahora quiero enfocarle un punto más para que usted conmigo pueda gozarse en esta mañana en que celebramos por la misericordia de Dios una reunión más de las reuniones que nos ha el Señor permitido tener en este tiempo especial. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, yo quiero enfocarle este punto
a partir del versículo 12. En este capítulo 16 está Jesucristo hablando y está dando entonces la promesa de la gracia del Espíritu Santo en el corazón de los hombres, en el corazón de los que creen. Las cosas que dijo Jesús aquel día resultan tremendamente importantes para nosotros en este momento. Dice en el versículo 12, Jesús hablándole al grupo de apóstoles: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesucristo mismo sabía que aquel grupo de hombres que le estaba escuchando no podían entender lo que les iba a explicar. Y por eso les dijo: tengo mucho que decirles, pero todavía no lo pueden entender, mejor no se los digo. Entonces, oímos que dice en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese es otro nombre para el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que va a oír y de quién lo va a oír? Lo que habla el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo lo oye y ahora está a cargo de traer ese conocimiento al corazón de todos aquellos que ya le recibimos. Primero, a los que ya recibimos a Jesús como Salvador. Y segundo, a los que tenemos el Espíritu Santo porque está en nosotros. No solo estará con nosotros, sino que está en nosotros. Entonces ahora nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, porque ya vimos, Él nos guía a la verdad y no va a hablar solamente de lo suyo, sino de lo que oye al Padre y al Hijo, y nos lo trae a nosotros al conocimiento en nuestro centro de vida, para que nosotros vivamos por esa palabra que nos transfiere. El conocimiento de Dios es a través de su Espíritu, y su Espíritu está dentro de nosotros y nos enseña. Por eso no es solamente un conocimiento mental, no es un conocimiento teórico, sino es un conocimiento de vida, de intimidad. Y por eso le estamos hablando a usted. Usted necesita cultivar esa intimidad con Dios de manera personal. Esto no se debe al grupo, no se debe al número de personas, sino es Dios y usted de una manera personal que tienen esa estrechez de la verdadera comunión. Y entonces tenemos que entender que esto, si se cultiva, gloria a Dios, y si no, usted padece pérdida, porque necesita hacerlo de manera personal. Entonces ya viene a la parte que le quiero decir. Dice el Espíritu que el Espíritu Santo va a hacer algo muy importante que nadie más puede hacer. En el versículo 14 leemos: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces en ese pasaje comienza a hablar de que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces es interesantísimo. Yo le quiero mencionar tres cosas importantes en este pasaje. Algunas cosas no nos las dijo el Señor en aquel día, porque no teníamos la capacidad de entenderlo. No nos las dijo porque no teníamos al Espíritu Santo y no podíamos comprenderlo. Estábamos incapacitados. Y esto es para todas las cosas. Sí, cuando uno estudia una materia, aunque sea una materia humana, no le pueden enseñar a uno algo más allá si no le han enseñado lo básico para que uno comprenda lo que viene después. Por eso usted sabe que todas las profesiones tienen un primer grado, segundo, tercero, y a veces en el cuarto grado se están graduando, y a veces en el quinto grado, y hay carreras, hay academias que después de 6 años están graduando a sus estudiantes. ¿Por qué no gradúan a los de segundo y tercero? Porque no tienen las capacidades para comprender todo lo que en el curso o los cursos se enseña. Jesús sabía que en primer lugar algunas de las cosas que él quería decir, la gente no la podía comprender.
pero sabía que con el tiempo, cuando tuvieran el Espíritu Santo, sí iban a poder comprender, y entonces le tenía que dejar la tarea al Santo Espíritu de Dios para que ya venido Él nos pudiera enseñar. Esa es la primera cosa. La segunda es que con la venida del Espíritu Santo, Él nos lleva ahora al conocimiento de las cosas que habrían de venir. Escuche cómo lo menciona aquí. Es el versículo 13 del capítulo 16. Oiga lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí es donde usted necesita la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque mire estas cosas que nos tocó vivir a nosotros en el tercero y cuarto mes de este año. Lo he dicho otras veces. Si nos hubieran dicho en el final, en el 2019, en el final de ese año, nos hubieran dicho algunas cosas que posiblemente íbamos a sufrir a nivel nacional, y nos hubiéramos escandalizado si nos hubieran dicho que en todas las naciones en el mundo iban a haber modificaciones, no lo hubiéramos creído. Porque no podíamos creer eso. Pero ahora sí podemos, porque ya vimos que es posible. Ya vimos que se detuvieron los espectáculos, se detuvieron los deportes, se detuvo el comercio, se detuvo el turismo, se detuvo todo. ¿Por qué? Porque lo requería este proceso. Pero ahora lo podemos entender. Ahora no escapa de nuestra mente que si alguna cosa va a modificar la vida en el mundo completo, lo va a lograr. Si usted dijera, es que aquí en Guatemala ya no se puede vivir de esa manera, yo me voy a ir a México, yo me voy a ir a los Estados Unidos, yo me voy a ir a la Australia, igual está allá que aquí, las calles están vacías, no hay comercio, no hay hoteles, no hay restaurantes. ¿A dónde se va a ir usted? Si de todas maneras allá no están funcionando los servicios. Esto es a nivel mundial. Y usted no puede irse para la luna. Bueno, después de todo ya no hay nada. Va de todas maneras a toparse con que tiene que escuchar a Dios. Tiene que atender ahora que tiene oportunidad. Tiene que leer la palabra de Dios ahora que usted se encierra a una hora temprana en su casa. Tal vez ya se aburrió de ver televisión. Tal vez ya no tiene golosina por nada porque está satisfecho, ya comió. ¿Y qué va a hacer? ¿No tiene sueño? ¡Magnífico! Lea la palabra de Dios. Entonces ahora va a poder usted recibir lo que dice esta palabra para que sepan las cosas que van a venir. Porque van a venir otras cosas. Ahora usted sabe que esto puede acontecer. Yo alabo a Dios por esto. Y lo tercero que le quiero decir es que el Espíritu Santo, su trabajo consiste en glorificar a Jesucristo. Él mismo lo dice. Dice que toma de Cristo, toma de la grandeza de Cristo lo que su pueblo debe recibir, lo toma y lo trae al conocimiento de los hombres. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y nos hace saber las cosas que son de Él. Yo le he leído a usted con todo mi corazón esta palabra que es la tradicional que leemos nosotros, la versión Reina Valera 1960. Aunque hay otras muchas versiones con formas idiomáticas diferentes, yo solamente quiero tomar una versión para que usted vea que realmente las cosas en Dios están dichas de una manera clara y se puede decir hasta pintoresca, para que definitivamente las entienda usted y las entendamos todos. Estoy ahora en el mismo capítulo, en una versión de la Biblia, y esta es una versión que se llama la Biblia al día. Todos podemos entender su lenguaje, es un lenguaje más acorde a nuestros días y maravilloso. Le quiero leer ese mismo pasaje en este capítulo que acabamos de leer en San Juan 16. Dice: cuántas cosas más quisiera decirles, pero no, ustedes no las entenderían. Cuando venga el Espíritu Santo, que es verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no les estará expresando sus propias ideas, sino lo que ha oído.
Él les hablará acerca del futuro. Él me alabará y me honrará al mostrarles mi gloria. La gloria del Padre es mía y a ella me refiero cuando digo que Él les mostrará mi gloria. Dentro de poco ya me habré ido y no me dejarán de ver. Y me dejarán de ver. Pero no muchos días después me volverán a ver antes de irme al Padre. Quisiera decirles eso. ¿Qué quiero decir con eso? Se preguntarán algunos de ustedes en este momento. ¿Qué será esto de irse al Padre? ¿Quién sabe lo que quiere decir? Jesús se dio cuenta que querían preguntarle algo y dice, ¿se están preguntando qué quiero decir? Mientras ustedes lloran, el mundo se llenará de regocijo ante lo que me va a ocurrir. Mas el llanto de ustedes se convertirá en inmensurable alegría cuando me vuelvan a ver. Será algo así como el gozo de la mujer cuando le nace un hijo y la angustia que cede ante el sublime gozo de haber dado a luz a un nuevo ser. Ustedes ahora tienen tristeza, pero cuando me vuelvan a ver se regocijarán y nadie podrá arrebatarles la alegría. Esta es la alegría del nuevo nacimiento. Es el gozo y la satisfacción de tener una naturaleza diferente. No una naturaleza que ama el pecado, que ama el placer, que ama la diversión. No. Sino una naturaleza que ama lo verdadero, lo espléndido de Dios, lo grande y manifiesto de su presencia en cada corazón. Dios está buscando relacionarse con usted de una manera personal. Usted tiene una relación con Dios cuando toma su Biblia y se pone a leerla, cuando usted le canta. Nosotros con mi esposa, muchas veces solamente los dos, nos tomamos de la mano de temprano o de noche y cantamos. A veces ella dirige el canto, a veces me toca a mí dirigir el canto. Cantamos y exteriorizamos al Señor nuestro amor, nuestro profundo respeto, nuestra gran admiración por la obra hecha en la cruz del Calvario a favor nuestro. Nosotros estamos en el mundo y sabemos que el mundo tiene sus conflictos, pero no somos del mundo. Nosotros sabemos que somos de Dios y estamos felices de que esto sea así. ¿Por qué? Jesucristo en la cruz del Calvario compró nuestra vida. Le pertenecemos a Él, somos suyos. Nosotros estamos en este mundo que está viviendo por ahora en estrechez y puede ser que la estrechez sea más todavía, pero no nos aflige. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que le amamos y que le pertenecemos y que lo estamos esperando. No tenemos ningún conflicto y estamos esperando su redención completa el día que Él señale. Nosotros estamos confiados. La Escritura Santa dice que cuando nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. La Escritura Santa dice que nosotros ahora ya estamos muertos, que estamos crucificados con Cristo en la cruz. Y ahora vivimos nosotros en este mundo natural, vivimos en la fe de su Hijo. Sí, eso expresa Gálatas 2:20. Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros no nos aflijamos con el mundo, sino para que confiemos en Él todo nuestro ser. Eso es lo que yo también le expreso a usted. Haga usted lo mismo. Entréguese a Cristo hoy mismo. Usted mismo lo puede hacer. Usted mismo, si quiere, se pone de rodillas. Si no, ahí donde está de pie. Si usted quiere, lo hace en la cama. Confiese, crea con todo su corazón y ábrale su vida. No quiera usted arreglar su vida, porque no funciona así. No. Usted tiene que entregarse a Él tal y como está. El encargado de limpiar su vida es Él. Usted solo no se va a poder limpiar. Usted tiene que decir: Señor, yo te recibo así como estoy. Tú sabes, mis pecados son muchos, pero me arrepiento, me duele haberte ofendido. Confieso el nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y Señor, tú te encargarás de
arreglar mi camino de la vida de aquí en adelante. No quiera darse usted el valor de arreglar su propia vida. Es el Señor el que va a arreglar su vida, es el Señor su Salvador. Que le digo que en todo este evangelio maravilloso del apóstol Juan nos transmite el hecho de que nos puede dar una naturaleza diferente, espiritual, centrada en Cristo y que alegra al Padre todos los días. Esta es la invitación que le traemos a usted en este día. No debe terminar este día sin que usted haga una entrega personal de su propia vida a Cristo Jesús. No deje que este día termine sin arreglar las cosas hoy mismo, porque no sabe del día de mañana qué pueda ocurrir. Pero hoy es el día que hizo el Señor para la gloria de su nombre, transformando la vida suya. Usted necesita hacerlo. Yo necesité hacerlo un tiempo atrás. Y estoy decidido a caminar adelante en el gran compromiso de cumplir con el llamado que Él tuvo para mí en aquel entonces. Pero desde aquí, desde esta base natural de Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe, y quien le saluda, el pastor Benjamín Villatoro Galindo, le hace saber que sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo la garantía de la salvación nos es entregada. Así que esa es mi invitación cordial para que usted venga al Señor pronto, que ore y que se entregue a Él y que vea que su familia haga lo mismo y que no quede nadie en su familia sin conocer al Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Cristo Jesús. Esa es nuestra amable invitación. Y gracias por su saludo, gracias por su mensaje, gracias por aquello que usted quisiera darnos a conocer acerca de su necesidad. Quisiéramos colaborar con usted si podemos hacerlo, y yo creo que los medios serían oportunos de usar. Le he dicho otras veces, hoy solo voy a dar un número de teléfono para que usted me mande un mensaje con su nombre y con su lugar donde está para poder apoyarle. Es el 56 93 77 20. En ese número usted puede dejar el mensaje de apoyo o de la necesidad que tenga, procuraremos atenderla. Desde luego, un saludo cordial, mantengámonos en oración por nuestra familia, en oración por nuestro país y por la necesidad que a nivel mundial tenemos de que la gente conozca al Señor antes de que se muera, porque así tienen salvación eterna. Que Dios lo bendiga abundantemente y que la gracia de Cristo Jesús le sostenga a usted, aún en las más mínimas cosas de su vida. Amén. Gloria a Dios.